¿Qué tal, jóvenes? En este segundo video de esta segunda unidad de interconexión de redes, vamos a hablar del concepto de redes conmutadas. Ya les compartí los archivos de análisis que vamos a estar haciendo, ¿no? Y este video es con el objetivo de entender un poco más el concepto de redes conmutadas de una manera más sencilla, clara. El mundo digital está cambiando. Bueno, ya hablamos mucho de los servicios que hoy por hoy podemos encontrar en redes. Tenemos un texto que nos dice que el mundo cada vez va evolucionando y va cambiando. Hoy vemos que podemos disponer de servicios de telefonía, servicios de video. Bueno, el video obviamente incluye servicio de voz sobre IP, teléfonos IP. Tenemos servicios de videollamadas, tenemos servicios, no lo sé, todos los servicios que convergen en una red. Yo les podría decir, por ejemplo, que la red de telefonía está incluida y administrada en la misma red que la red de videovigilancia, por ejemplo, y esta está a su vez en la misma red de internet. El internet se va por, no lo sé, los dos medios de propagación de la señal, que es a través del cable, pero también tenemos una red inalámbrica. Tenemos diversos servicios, un servicio de alojamiento de correo y tenemos muchos servicios que van a estar corriendo desde la misma red. Em, lo que ha cambiado en el mundo es que estos servicios hoy por hoy, pues es preciso que estén disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar, casi casi en cualquier dispositivo. ¿Qué sería prácticamente las redes convergentes? El concepto de converger o estar conviviendo literalmente en la misma red. La funcionalidad de esta es obviamente brindar estos servicios por medio de, vamos a llamarle priorización de los mismos. Nosotros tenemos un ancho de banda disponible en nuestra red y acorde al servicio que estemos utilizando le van a dar más o menos prioridad. Obviamente, si hacemos un análisis, requiere más ancho de banda. Si yo estoy haciendo una llamada, una videollamada, a que yo esté haciendo, por ejemplo, el envío de un mail. Ya habíamos visto cuando analizamos el modelo TCP/IP, en que estuvimos analizando cada una de las capas, cómo estas, pues digamos, cada capa tiene una función definida. Eh, en la capa 2 pues era lo habitual. Esta se encargaba, ¿no?, de priorizar hasta cierto punto estos servicios. En este caso, vamos a hablar específicamente de la función de los switches, qué función tienen dentro de nuestra red y por cómo estos nos van a permitir integrar diversos servicios en redes, ¿no? Dice, en las redes comerciales se utilizan diferentes tipos de switches. Es importante implementar los tipos de switches adecuados según los requisitos de la red. Aquí les voy a leer un poquito de esta tabla. Imaginemos que ustedes tienen el encargo de una empresa, la cual le tienen que plantear una estructura de red, pero también esa estructura está sometida a un análisis previo. ¿Qué dispositivos les voy a recomendar a la empresa acorde a las necesidades que ésta tenga y la proyección de crecimiento? Tenemos dos columnas. La primera es el factor, la segunda es la descripción del concepto. El primero sería el costo. Recordemos que no siempre lo más caro es lo mejor, eh, pero pues en el análisis pues es muy importante el costo porque el cliente hasta cierto punto pues va a impactarse por eso, ¿no? Él no va a entender la funcionalidad de cada uno de nuestros dispositivos, sino pues también por allí está el costo, ¿no? Eh, Aquí te habla que el costo de un switch depende de la cantidad y la velocidad de las interfaces, de las funciones admitidas y la capacidad de expansión. Ahorita vamos a llegar a este concepto, el por qué cada costo o el incremento de cada uno. Esto va a depender de la velocidad de sus interfaces, de las funciones y la capacidad de expansión.
Densidad de puertos. Dice, los switches de red deben admitir una cantidad adecuada de dispositivos de red. Les comentaba que pues tenemos switches desde 4, 8, 12, 24, 48 puertos. Y pues debemos estar pensando siempre en un crecimiento exponencial. Normalmente en nuestro análisis nosotros proyectamos nuestro proyecto, vaya la redundancia, a 5 años, un crecimiento a 5 años. ¿Cómo veo yo la empresa en 5 años o qué espera la empresa en el crecimiento de la infraestructura? Aquí te dice que hoy en día es común alimentar puntos de acceso, teléfonos IP e incluso switches compactos mediante la alimentación por Ethernet. Además de las consideraciones de alimentación por Ethernet, algunos switches basados en bastidor admiten fuentes de alimentación redundantes. Bueno, la densidad de puertos, sabemos que existen diversos tipos de puertos. Algunos están basados, si hablamos de velocidad, los puertos están, hoy se conoce como 10 base 100 o 100 base 1000. Es un puerto con una velocidad de megabits o es un puerto con velocidad de gigabits. Por ahí son detalles técnicos de que, por ejemplo, nosotros queremos conectar una antena, podemos utilizar un switch que tenga una salida que nos ofrezca la salida a la red, pero también brinda una tensión de corriente que nos va a permitir en este caso alimentar, no sé, una antena o un dispositivo que requiera alimentación eléctrica. Esas son otras funciones que pueden tener los puertos de los switches, ¿no? Obviamente, mientras más funcionalidad tenga, pues más va a aumentar el costo. Em, Confiabilidad, pues él nos comenta aquí que el switch debe proporcionar acceso continuo a la red. Damos un poquito de redundancia. Hay switches que ya integran, vamos a llamarle una batería que pueda tener esa redundancia. Pero la redundancia no solamente se da por la pila, sino, por ejemplo, si el switch prácticamente deja de funcionar, se congela o colapsa prácticamente, pues ya no es un switch confiable. De eso también depende mucho el costo, no tener por ahí un switch patito. Velocidad del puerto, ya les hablé un poco de el 10 base 100 o 100 base 1000, que son los puertos megabits o gigabits. Nosotros, por ejemplo, podemos utilizar un convertidor de medios. Imagínense que tienen que mandar una red del switch a una red de fibra óptica. Yo necesito utilizar un convertidor si nuestro switch no tiene un puerto para fibra. Y en ese caso, la fibra necesita un puerto que sea con una velocidad de gigabits. Buffers para tramas. Vemos que todos los dispositivos, de hecho, las prácticas de la configuración de nuestros switches, vimos que tienen unas memorias internas. El buffer es un tipo de memoria en donde va a guardar o almacenar las tramas cuando el switch esté, vamos a llamarle, ocupado, ¿no? Cuando el switch esté a todo lo que da y pues tenga tramas en espera, debe tener un buen buffer de almacenamiento mientras se depura o se desocupan sus puertos, pues puede guardarlo por ese buffer y posteriormente pues enviarlo a los dispositivos ya que correspondan, ¿no? Y la escalabilidad, ese es uno de los factores más importantes. Aquí textualmente nos dice, en general la cantidad de usuarios en una red aumenta con el tiempo, por lo tanto, el switch debe proporcionar la posibilidad de crecimiento. Vamos a ver en qué determina la escalabilidad, la importancia o su importancia de este concepto en las redes. Vamos a ver la escalabilidad, el por qué. ¿Cómo lo vamos a entender? Analizando los tipos de switch que hay en el mercado. La primera modalidad es la de switches de configuración fija o los switches tradicionales. Dicen que estos no admiten características u opciones más allá de las que vienen originalmente. Tenemos una imagen de un modelo de switch de configuración fija. Vemos que tenemos uno de 24 y otros de 48 puertos, pero son, por ejemplo, 10 bases 100. Y vemos que tenemos en este caso 4 puertos gigabits
y tenemos inclusive un puerto para fibra, pero a este switch no le podemos agregar ni quitar ningún puerto. Se le llama configuración fija precisamente por eso. Solamente disponemos de lo que trae el switch. A diferencia del siguiente, que son los switches de configuración modular, estos, pues como bien dice el nombre, nos permiten expandir las capacidades de nuestro switch por medio de módulos o tarjetas que nos permiten pues adaptarle nuevas salidas a nuestro switch, nuevos puertos acorde a nuestras necesidades. Si yo quiero, por ejemplo, tengo un switch modular que solamente tenga 48 puertos, pero resulta que no tiene una salida o solamente tiene dos salidas a fibra, yo requiero cuatro. Pues puedo adaptarle un módulo o una tarjeta que me amplíe estos puertos, ¿no? Aquí tenemos la imagen de un switch modular. Dice, las tarjetas de línea son las que contienen los puertos. La tarjeta de línea se ajusta al bastidor del switch y de igual manera las tarjetas de expansión se ajustan a la computadora. Cuanto más grande es el chasis, más módulos puede admitir. Esto pues digamos que nos ofrece ya una ventaja de crecimiento. Yo puedo adquirir un switch modular pensando en el crecimiento a futuro de una red. Obviamente estos switches pues son más caros que los switches de configuración fija. Por tercero tenemos los switches de configuración apilable. Estos digamos que ya son más actuales. Los modulares pues digamos que ya van quedando literalmente arcaicos. Los switches apilables, pues como vemos en la imagen, podemos unirlos literalmente, ¿no? ¿Cómo funcionan estos switches? Pues tenemos un switch que tenga, vamos a llamarle 48 puertos, pero resulta que yo tengo la necesidad de tener, no sé, 30 objetos más conectados a mi red, 30 usuarios en sí. Necesito expandir mi red o mis switches y le puedo adaptar uno, dos, tres o los que yo necesite a manera de pila. ¿Cuál sería la gran ventaja que esta nos ofrece? De que en el concepto de la configuración, el switch em, se reconoce como una unidad. No va a aparecer tres o cuatro switches 24. Si tengo dos, van a aparecer un solo switch de 48. Si tengo tres, va a ser un solo switch con la suma de los tres puertos. Si tengo cuatro y así sucesivamente. Se va a tomar como una sola unidad. Acá textualmente nos dice que la configuración apilable se puede interconectar mediante un cable especial que proporciona un rendimiento de ancha de banda alto entre los switches. En este caso nos habla un poquito de la tecnología Cisco que se llama StarkWise, que permite la interconexión de hasta 9 switches. Los switches pueden apilarse unos sobre otros con cables que conectan a estos en forma de cadena margarita. Los switches apilados operan con efectividad como un switch único más grande. Entonces ya vimos tres conceptos o tres estilos de switches, ¿no? De los de configuración fija, los de configuración modular y los de configuración apilable. Seguidamente, ahora vamos a ver el concepto de VLANs o redes de área local virtualizada. Este fue un tema que me comentaron que querían verlo desde el trimestre anterior. Que pues ya vamos avanzando de manera gradual. Ya entendimos, ya vimos las configuraciones de cada dispositivo, la importancia de estos. eh, pues vamos a ver precisamente qué es una VLAN. Se entiende la VLAN como la virtualización de una red de área local. Textualmente les voy a leer y les explico. Nos dice que es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la administración de la red, separando segmentos lógicos de una red. Por ejemplo, en departamentos de una empresa, que no deberían intercambiar datos usando la red local. En el caso de la universidad, ustedes han visto que tenemos tres o cuatro redes corriendo sobre la misma red y tenemos una red virtual, vaya, que es la red de invitados.
Precisamente en el tema de administración nos va a facilitar pues la transferencia entre cada una de estos segmentos, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, tenemos la red 30 eh, para oficina, la red 40 para vinculación tal vez, la red 50 para toda la parte de docente y la red 70 para alumnos. Entonces, nosotros podemos virtualizar y pasar diferentes redes en donde los paquetes que transitan en cada una de estas redes no se ven. Eso también allá entra un poco el concepto de seguridad. Este, prácticamente la virtualización de la red sería segmentar nuestra red original para poder tener diferentes departamentos. Aquí tenemos, por ejemplo, en este pequeño diagrama nos muestran la red o la VLAN 10, la VLAN 11 y la VLAN 12. Y vemos que cada una de estas puede tener pues un segmento o un rango de IPs definida. Aunque formen parte de la misma red, digamos, global, cada una de ellas pues tiene, digamos, un segmento definido en la cual va a transitar los datos. Usos y ventajas de las VLANs, nos comenta aquí, al día de hoy se configuran a través de software y poseen grandes beneficios a la hora de garantizar la seguridad y administrar los equipos de forma eficaz, tal y como hemos puntualizado. En lo que concierne a la seguridad, hay que tener en cuenta que los dispositivos pertenecientes a una VLAN no tienen acceso a los que se encuentran en otra y viceversa. Resulta útil cuando queremos segmentar los equipos y limitar el acceso entre ellos por temas de seguridad. En este concepto les hablo que, por ejemplo, si yo tengo un segmento virtualizado y en él configuro e instalo equipos, por ejemplo, una impresora, yo no puedo encontrar ese equipo en otro segmento. Por más que yo escanee el segmento, no voy a ver a esa impresora. Tiene una IP definida que pertenece al segmento que pues corre sobre una red virtualizada, ¿no? O cualquier dispositivo que yo conecte, no sé, retomamos el ejemplo de la escuela. Cualquier dispositivo que esté conectado a la red de bibliotecas no va a ver a ninguno de los equipos que esté conectado a la red de oficinas. Eso prácticamente la virtualización. Para ello vamos a realizar la tercera actividad de esta unidad. La actividad es realizar la configuración de una red virtual en el simulador Packet Tracer. Para eso debemos seguir la guía proporcionada que también ya les compartí por medio del grupo de WhatsApp. Les recuerdo, chavos, son dos ejercicios de Packet Tracer. La primera es del protocolo RIP que vieron en el video anterior y ahora es la creación y configuración de una red virtual a través de este simulador, ¿no? Recuerden que es los dos archivos del Packet Tracer, que son las actividades de laboratorio y la investigación.